jurídico sobre este Suscríbete decreto del señor aquí, presidente dale que like autoriza y comparte. a que la sociedad civil pueda adquirir armas de fuego previo un análisis y también el cumplimiento de algunos requisitos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, señor licenciado. Patricio Viñera, un gusto saludarlo. Desde luego a toda su distinguida radioescuchas y también a los cibernautas en Ecuador y el mundo entero. Lamentablemente lo que está sucediendo con el país es altamente penoso. Es una distracción inadecuadamente realizada por el señor presidente de la República en tanto y en cuanto se produjo el asesinato macabro, diríamos, de uno de sus, entre comillas, amigos, o mejor dicho, amigo íntimo de su cuñado, el señor Carrera. Con estos completamente se ha tapado todos los miradas objetivas que existían en torno al caso de la mafia albanesa y su relación con el gobierno nacional. Por un lado. De otra parte, la respuesta en lo concerniente a la tenencia y al porte de armas viene dado en otras latitudes. ¿Qué es lo que pasó ayer en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, cuando un individuo entra a una institución bancaria a 8:30 de la mañana y empieza con su arma de fuego letal y procede a abrir, el mismo abre fuego y priva de la vida a 4 personas y deja heridas a otras tanto? Entonces, tenemos que hacer la reflexión. ¿El arma de fuego era legalmente adquirida? ¿Tenía porte? ¿Tenía tenencia? La respuesta es sí. Consecuentemente, ¿cómo es posible que pensemos que la violencia puede ayudarnos? Es bíblico, inclusive, la violencia no trae otra consecuencia, sino más violencia, señor licenciado Viera. En Ecuador hay que tomar en consideración lo que dice el Código Orgánico Integral Penal cuando en el artículo 360 se refiere a la tenencia y el porte de armas. Y nos manifiesta que efectivamente aquella persona que tenga un arma de fuego, ojo, sin la debida autorización, es privada de la libertad con una sanción de 6 meses a 1 año. Lo importante en este punto es destacar lo siguiente. ¿Qué es la tenencia y cuál es la diferencia con el porte? Entonces, usted puede tener un arma y autorizado para tal efecto en su lugar de trabajo, en su casa, en su coche, etcétera. Pero en cambio, cuando usted toma esa arma y circula libremente en determinada jurisdicción que ha sido aprobada para tal efecto por parte del Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Defensa y sus dependencias, indiscutiblemente usted está trasladando esa arma de fuego. Lo que no se dice es que este delito tipificado debidamente por parte del Estado ecuatoriano, y no desde ahora, sino desde muchísimo tiempo atrás, desde hace muchísimas décadas, establece y habla claramente que la sanción y el delito típico, antijurídico, culpable, plagado y revestido de mala fe, se encuadra en una conducta. ¿Cuál es esta conducta? Que aquella persona, ojo, que tenga armas de fuego sin autorización, es decir, que Juan Constantinopla no debe tener solamente una, debe tener 2 o más para que pueda ser sancionado penalmente, y la Corte Nacional de Justicia, otrora Corte Suprema, en dicho sentido, se ha explayado al manifestar que obviamente en materia penal no se puede sino aplicar literalmente el sentido de la norma. Y cuando habla en cambio del porte, le dice, claro, la persona que porte armas de fuego en plural está indiscutiblemente manifestando que no puede ser solamente una, sino que deben ser algunas. Y esa sanción llega hasta los 5 años de pena privativa de libertad. Una vez dicho esto, es decir, que la sanción viene dada cuando usted tiene solo un arma, por lo tanto debe tener más de 2 para que no pase absolutamente nada, y esto sucedió en Ecuador desde hace muchos años atrás. Hay que tomar en cuenta lo siguiente: usted puede ser un experto en Krav Maga, puede ser un experto en defensa personal, en karate, en jiu-jitsu, lo que sea. Usted podrá repeler al individuo o a las personas que vengan y le ataquen en su propiedad y pretendan llevarse sus pertenencias e inclusive le apunten con un arma y usted dispara. Bueno, hasta ahí todo perfecto. Pero ¿qué sucede? Usted no se está enfrentando solamente a 1 o 2 personas. Usted se estaría enfrentando a mafias. Y estas mafias,
Hablemos de los Tiguerones, hablemos de Jalisco Nueva Generación, hablemos del Tren de Aragua venezolano que está haciendo ya prácticamente su sede en este país. ¿Qué es lo que sucede? Ellos van a tomar represalias. ¿Contra quiénes? Contra su esposa, contra su esposo en el trabajo, contra su hijo en la universidad, contra su hija en la escuela. Y eso, indiscutiblemente, nos retrotrae nuevamente a lo dicho en un principio, señor licenciado Viera. ¿En el sentido de qué? La violencia no puede hacer otra cosa sino traer más violencia. Veamos lo que ha pasado el día de ayer, cuando inocentes, humildes pescadores fueron acribillados por parte de delincuentes. Eso es altamente pernicioso. De otra parte, el modelo bukeliano aplicado en El Salvador. ¿Qué garantías le podría traer aquella circunstancia al Ecuador? Usted siembra vientos y cosechará tempestades. En Ecuador tuvimos una experiencia muy interesante en la cual se generó un centro de privación de libertad muy cerca de centros urbanos, con 2 panamericanas que atravesaban el mismo, y no siendo suficiente aquello, tenía que estar a 7 minutos del aeropuerto, a 7 minutos de terminal terrestre, a 3 minutos de centros urbanos poblados, etcétera. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Simple y sencillamente se construyó un hogar para quienes en ese momento daban las disposiciones y eran los políticos de turno. Posteriormente, ¿en qué benefició eso a la colectividad? Absolutamente en nada. Una vez, porque esto es política, una vez que el señor presidente de El Salvador, Bukele, termine su mandato, vamos a ver los resultados de esta política restrictiva y discriminatoria en atención a que las personas que se encuentran con tatuajes en todo su rostro o en el cuerpo automáticamente son concebidos como criminales y deben ser privados de la libertad. Eso es inadecuado. Como es inadecuado el llevar y portar armas, como es inadecuado el anuncio del señor presidente en el sentido de que, porque eso es lo que entendería cualquier persona que escucha las declaraciones malhadadas presidenciales. Bueno, ahora en el colectivo, a llevar armas y a defenderse como puede, es decir, salimos, usted me queda viendo mal, entonces yo saco mi arma y disparo, y después digo simplemente que fue legítima defensa. Vemos que las afectaciones son estructurales, señor licenciado Viera y distinguidos radioescuchas. Cuando nosotros pudimos apreciar qué es lo que sucede en un procedimiento policial, donde está un delincuente posiblemente con 2 armas blancas, con 2 cuchillos, se encuentran 3 efectivos policiales, ¿y qué es lo que sucede? Les correteaba a los propios servidores policiales el delincuente. Y cuando se acuerda uno de aquellos efectivos que debería disparar por lo menos a los pies, sale disparando a los pies del otro policía. ¿Cree usted que eso es correcto? ¿Y sabe cuál es la génesis de este gran problema? Que a los policías que antes se les preparaba para que salgan a campo en 2 años, ahora simplemente salieron en 6 meses. Ahí están las erráticas consecuencias de esta nefasta política gubernamental que no permite otra cosa sino incrementar los índices de criminalidad. ¿Qué es lo que tiene que hacerse por parte del presidente del Ecuador? Sea que siga el señor Lasso, sea que asume el señor doctor Borrero, sea que ahora venga el señor Saquicela, lo que tiene que hacerse es, en primera instancia, expulsar a todo extranjero que se encuentre en condición de irregularidad dentro del territorio nacional. Si el Tren de Aragua es venezolano, es una mafia venezolana, ¿qué tiene que hacer usted como presidente de la República? Inmediatamente prohibir el ingreso de extranjeros. Si usted ve que tiene los carteles de Jalisco, tiene el cartel del Chapo Guzmán, tiene el cartel de los hermanos Loera, etcétera, radicados en el país, tienen mafias albanesas, es más, le salpica un escándalo en la cara, ¿qué tiene que hacer? Prohíbe, exija visa a esos países, no nos queda de otra. Entonces, existen maneras, señor licenciado Patricio Viera, para efectivamente poder repelar, minimizar. No estoy diciendo, ojo, cuidado, que todo extranjero es delincuente, bajo ningún punto de vista. Yo soy mexicano y no por eso soy delincuente. Al contrario, todo extranjero que se encuentre en condición de irregularidad debe ser inmediatamente expulsado del país, por una parte. En otro punto de orden, debe construirse centros de privación de libertad en las fronteras, donde ahí se erijan inmensos complejos industriales en la que la mano de obra
sea realizada por parte y sea aportada, en este caso por las PPL, por las personas privadas de la libertad. Y estas personas privadas de la libertad, como consecuencia de la transgresión a la afectación de los bienes jurídicos debidamente tutelados por el Estado ecuatoriano, deben pagar con su pena de libertad y deben pagar con trabajo, trabajando 8 horas de lunes a viernes y adicionados los sábados, 6 días de la semana. Indiscutiblemente vamos a tener nosotros un cambio. Y a su vez, como todo trabajo tiene que ser remunerado, ellos tendrán su remuneración mensual unificada, tendrán adicionalmente el pago de horas extraordinarias, de horas suplementarias, pero ¿trabajando en qué? No haciendo cochecitos de madera, no haciendo las florcitas con tabla triplex, no, cosas que realmente importen y sirvan, generando, por ejemplo, artículos de productos tecnológicos como chips, implementos, accesorios de tecnología que le permitan al Ecuador insertarse en esta ola digital, la cual es muy importante, de tal suerte que la persona que sea castigada y tenga que cumplir 20 años de pena privativa de libertad, automáticamente esa persona salga con no menos de $250,000 y pueda a su vez ser un ente productivo y lejos de ser un paria social, se produzca una conversión de tal suerte que se convierta en un elemento positivo, que genere trabajo, que genere ingresos y que desde luego sea incorporado a la sociedad. Señor licenciado Patricio Viera, eso es lo que efectivamente debe hacer el Ecuador. Mire usted, hay cosas que son importantes que se las debe destacar y que el Ecuador puede realizarlas y tiene que hacerlas efectivamente. Pero si seguimos con esta política inadecuada de no hacer nada, de sacar a los militares un ratito y volverlos a guardar, los señores militares, que pueden ser muy profesionales, nadie dice que no, definitivamente no están preparados para guerras urbanas, no están preparados para guerrillas. De pronto, por supuesto, pueden estar preparadas para repeler conflagraciones externas, por supuesto, pero en lo concerniente a la seguridad ciudadana, el señor presidente de la República no puede mucho menos delegar a los guardias de seguridad privado para que ellos apoyen a la Policía Nacional. Un señor guardia privado que gana $450 al mes no va a arriesgar su vida y sería absurdo que lo haga por pretender con suplir las condiciones de la policía. Y de otra parte, hay que preparar a la Policía Nacional. No es posible que tengamos una policía en la cual amedrenta al ciudadano de bien y que por otro lado, en cambio, cuando tiene que enfrentarse ante los delincuentes, automáticamente evidencia su falta de preparación. ¿Qué sucedió en Ibarra hace tiempo atrás, señor licenciado Patricio Viera? Recuerde usted, había una mujer que se encontraba secuestrada con un arma de fuego en su garganta por parte de un individuo extranjero, en presencia prácticamente de todo el regimiento policial de Imbabura. ¿Y qué sucedió? Este individuo le dio muerte en presencia de todos. ¿Qué hizo la policía? Simplemente ser espectadora de primera fila. Eso es inadecuado. Y tiene Policía Nacional que asumir su mea culpa y develar efectivamente que se encuentre inadecuadamente preparada. Y en este caso, nosotros ya vemos cómo la delincuencia a través de las famosas vacunas se está expandiendo. En principio era Guayaquil, ya está en Quito, ahora también está en Ibarra. ¿Qué es lo que sucede? Después irá a Ambato, a La Tacunga, a pedir las famosas vacunas y las extorsiones a los negociantes. Eso no se puede permitir. Miren lo que está sucediendo en Guayaquil. Están cerrando ya los negocios. ¿Por qué? Porque simplemente no pueden estar a expensas de que si usted no paga la vacuna, le ponen una bomba, le matan, le pueden generar cualquier tipo de afectación, no solamente psicológica, sino también física, y no solo a usted, sino a su familia. Lo que está viviendo el Ecuador es altamente peligroso, distinguido señor licenciado Viera, y las soluciones que se tienen están ahí, en el tapete, están sobre la mesa. No vamos a sacar nada cambiando de presidente, no vamos a sacar nada adelantando elecciones, no vamos a sacar nada culpándonos los unos a los otros, no vamos a sacar nada disparándonos y teniendo armas y portándolas. Definitivamente eso no es la solución. La solución viene mucho más profunda. Y precisamente hacia allá va la siguiente inquietud y me gustaría escuchar su análisis sobre el juicio político al presidente de la República que prácticamente está en marcha. Este es un sainete
señor licenciado Patricio Viera. Es un sainete que nos llama mucho la atención. Hay que recordar unas máximas para que el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía, lo tenga claro. En derecho público solo se puede hacer lo que la ley ordena. Es más, la misma Constitución, artículo 226, ordena que los servidores públicos, en este caso legislativos, solamente, disculpe por favor la triple reiteración, tienen las facultades establecidas en la Constitución y en la ley. La misma Carta Magna, en el artículo 82, establece claramente que la seguridad jurídica no es otra cosa sino la existencia de normas jurídicas previas, claras, oportunas, aplicadas por las autoridades competentes. En ese sentido, el 424 de la norma indicada dispone que los servidores legislativos deben aplicar la Constitución de forma inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Que a la Constitución hay que aplicar en su integralidad y se debe observar el principio prómine, artículo 11.5 de la Carta Magna. Esto no es otra cosa sino que cuando se generó el juicio político por parte de más de los 43 legisladores y se corrió traslado a la Corte Constitucional, y esta, en atención o en mérito a lo que dispone el artículo 144 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se percató que no existía la singularidad de la infracción cometida por el presidente de la República, sea o no esta obviamente comprobada en materia penal, indiscutiblemente, ¿qué debía hacer la Corte? No dar paso y emitir un dictamen no favorable de admisibilidad. ¿Qué es lo que sucedió? Hizo todo lo contrario. Entonces, el señor Lasso, si es que es destituido, podrá tranquilamente irse a cortes internacionales, solicitar que se le indemnice millonariamente por parte de este país tan empobrecido, y después de unos 5 o 10 años tendremos un señor Lasso o sus descendientes que tendrán muchísimos millones por parte del pueblo ecuatoriano, de entrada. En segunda instancia, este juicio político va nuevamente a la Asamblea Nacional, se corre traslado a la Comisión de Fiscalización de Control Político, y ¿qué es lo que vemos? Que se están incrementando los plazos cuando la norma constitucional y la ley orgánica, en este caso de la función legislativa, establecen plazos perentorios y que no se los puede bajo ningún punto de vista señalar de incrementales ni modificarlos. Esto no quiere decir sino que todo lo que se haga en atención a ese incremento de plazo completamente ilegal ha sido nulo, es nulo y será nulo de nulidad absoluta. Y si vamos más allá, en lo concerniente a que tenemos un enjuiciamiento y que supuestamente nosotros veríamos, porque eso es netamente político, es decir, lo que decida la mayoría. Acuérdese usted cuando éramos niños, usted tenía una pelota, estábamos en las canchas del barrio y decía, a ver, el último gol gana a pesar que le estén goleando 7-0. Y todos decían, bueno, hagámoslo. Lo mismo sucede en el famoso juicio político. No se necesita de técnica y rigurosidad jurídica, no se necesita en este caso de un examen efectivo de defensa técnica, sino simplemente son votos. Si se tienen 92 votos, automáticamente el presidente de la República sería cesado. Hay que tomar en cuenta dos cosas adicionales. Ya no cuenta con la participación permanente del señor doctor Borrero. En ese otro sainete, en cambio, realizado por el Ejecutivo, donde la señora esposa, la señora primera dama de la nación, se encontraba evidentemente asustada por parte de las palabras que expresaba el señor presidente, automáticamente nosotros creemos que ya empieza a generarse un divorcio y que estaría el señor doctor Borrero siendo coqueteado en este caso por generar la ocupación de la máxima magistratura que tiene el Estado. Y recordemos, esto no es nuevo, ya pasó con Lucio Gutiérrez y ahora se estaría reeditando. Un vicepresidente médico, que en ese entonces fue Palacio, posteriormente se convirtió en el presidente. Los Estados Unidos de Norteamérica en realidad no le interesa quién es el presidente de la República, y eso lo han dicho el señor Lasso, lo que les interesa es que se siga pagando puntualmente los servicios de la deuda externa en lo concerniente a la amortización de capital y los intereses de la deuda. Sin embargo, doctor, hay un paréntesis. Llegaron a inicios de esta semana dos senadores estadounidenses como para dar un espaldarazo al presidente Lasso. ¿Cómo mira usted este hecho? La postura de Estados Unidos es demasiado clara. Y eso evidencia nuevamente
una falta de tino en lo concerniente a las relaciones políticas por parte del Estado ecuatoriano. El anterior señor canciller, que brillaba por su juventud, precisamente no brillaba por ser el más experto e inteligenciable en lo concerniente a temas diplomáticos. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando el embajador Fitzpatrick, norteamericano, manifestaba acerca de que existía en Ecuador narcogenerales, y año seguido manifiesta que existen narcopolíticos, narcoabogados, narcojueces, automáticamente el Estado ecuatoriano, en la primera expresión malhadada de este señor, debía haber manifestado su enérgica voz de protesta y generar la carta diplomática pertinente, y en el segundo exabrupto por parte de este señor embajador norteamericano, debía ya retirarle el beneplácito. Pero ¿qué es lo que hizo? A diferencia de realizar eso, expulsó al embajador argentino supuestamente porque se les había fugado, entre comillas, de su custodia la señora María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Vivienda del Correato. Cuando sucede una cosa, que Duarte no era prisionera de la embajada argentina en primera instancia, y segundo, no tenía por qué generar ningún tipo de custodia la casa de la embajada argentina. Y en tercer punto de vista, ¿cómo se le ocurre con una nación tan hermana como la Argentina el expulsar al embajador argentino? Mire usted lo desacertado de esa decisión y que finalmente le costó el puesto al anterior canciller. Ahora, cuando envía delegaciones de altísimo nivel en el sentido militar y ahora en el sentido político Estados Unidos, efectivamente ese país norteamericano lo que está haciendo no es decirle al señor Lazo ni a los ecuatorianos, a ver, momentito, ustedes no van a hacer lo que les da la gana, ustedes van a seguir manteniendo a este presidente. No, el mensaje es muy claro. Estados Unidos apoya la democracia. Y si es que la sucesión efectivamente está constitucionalmente consagrada, y así lo establecen las 92 voluntades políticas dentro del Parlamento Nacional, Estados Unidos lo único que quiere es ratificar que el Ecuador siga cumpliendo y asumiendo sus compromisos con atención a la deuda externa y el trato privilegiado para las inversiones extranjeras y también, desde luego, para con los ciudadanos norteamericanos. Eso es lo que le interesa a los Estados Unidos de Norteamérica, más allá de que se encuentre o no determinada persona. Acordémonos lo que sucedió con Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez inclusive estrechó las manos del presidente Bush. Recordarán, se fue a Estados Unidos, fue recibido inclusive hasta en la Casa Blanca, en primera instancia, y en segunda instancia salió huyendo en un helicóptero porque, entre comillas, corría peligro su vida y Fuerzas Armadas no la podía asegurar. Entonces, lo propio sucedería acá. Lamentablemente, y hay que ser muy honesto, si es que tenemos una sucesión presidencial, el riesgo a país se nos disparará. Estimamos a unos 4.500 puntos y eso sería altamente negativo porque las tasas de intereses se elevarían ostensiblemente. Esto generaría que los créditos, desde luego, empiecen a encarecerse y esto finalmente desembocará en que tengamos costos más caros y que desde luego la producción se encarezca y que tengamos que ver alternativas, como en este caso sería privar a la población, a los trabajadores de determinado segmento de su trabajo, conllevando desde luego a tener inflación más alta y eventualmente entraríamos ya de lleno en una recesión económica profunda, señor licenciado Patricio Viera. Eso no es conveniente para el país, que tengamos nosotros un cambio presidencial. Sin embargo, en corolario, Estados Unidos defiende sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Tener una democracia y tener un país que no sea extremadamente de izquierda. Porque si es que eso sucede, automáticamente tendríamos nuevas elecciones y una sucesión presidencial vendría dada ¿por quién? Por el señor Yacu Pérez, por el antiguo candidato de izquierda democrática, y eso le asusta mucho a Estados Unidos, porque recordemos, tenemos a Boric en Chile, tenemos obviamente a Maduro en Venezuela, tenemos a Petro en el norte. Entonces el único bastión de derecha que le queda a los Estados Unidos para defender sus posturas y sus posiciones es el Ecuador. Veremos qué es lo que acontece. Muchísimas gracias por este análisis. Suscríbete, doctor. Dale like, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, señor licenciado Viera. Un fuerte abrazo. Exactamente, a las 7 de la mañana con 40 minutos estuvo con nosotros el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, economista y abogado. Vamos a la pausa publicitaria a las 7 de la mañana, 40 minutos, enseguida volvemos.